Muy bien. Excelente tarde a todos. Bienvenidos a esta segunda parte en nuestro segundo día del encuentro de neuroformadores SEM 2023. Espero que la información que estamos trabajando, que han escuchado nuestros maestros, les sea de mucha utilidad. Y pues bueno, dando seguimiento a nuestras actividades, vamos a continuar con nuestra segunda ponencia del día de hoy. Les presento un poquito a nuestra compañera. Ella es la maestra Hilda de Rocío Becerra Hernández. Tiene una licenciatura en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Es fundadora del Maternal y Preescolar, Centro de Estimulación Temprana y Desarrollo Integral, Arnold Gessel, en Villaflores, Chiapas. Además, es directora de la instancia infantil Manitas SC desde el 2001 hasta el 2021 en Puebla. Y a la fecha trabaja como maestra particular. Ella nos va a compartir el tema características de la inteligencia emocional. Y pues nada, maestra Hilda, bienvenida, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, maestra. Muy buenas tardes. Gracias por la consideración a mi persona y espero que la información que tengo para ustedes sea, sobre todo que sea clara porque esto es un universo de información. Hay muchísima información al respecto y espero ser clara y concisa con ustedes en este tema de inteligencia emocional, porque sí es mucha la información, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más cordial posible. Perfecto, maestra Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, les sea de mucha utilidad la información. Gracias, maestra, nuevamente por aceptar nuestra invitación. Y bueno, si le parece, pues vamos a dar inicio con su presentación. Les cedo cámaras y micrófonos para que podamos iniciar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, maestra. Gracias por todo. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de esta conferencia, que es, permítanme un momentito, aquí está. Perdón. Vamos a iniciar. Ok. Buenas tardes nuevamente, agradeciendo la atención y la confianza. Voy a iniciar con esta presentación y pues espero les guste, espero sea yo bastante clara en esta información. Antes que nada, quiero comentarles que existen muchos pedagogos, mucha gente pues trabajando lo que es la educación emocional, lo que es trabajo sobre inteligencia emocional y que han obtenido mucha información a lo largo de sus estudios y de su investigación. En este caso, estoy enfocada por trabajar con Daniel Goleman, que supongo que ustedes también conocen muy bien, sobre su libro, que fue un boom tremendo sobre la inteligencia emocional, también con Rafael Vizquerra y con Albert Alegre. Me gusta mucho la información que maneja Albert Alegre, que es de quien voy a manejar la mayoría de esta información, porque es una información sencilla de digerir y pues que deseo pueda expresarla claramente. Vamos a iniciar con el aspecto introductorio, que sería la educación emocional. Bueno, ¿qué es la educación emocional? Es una innovación educativa que responde a necesidades sociales en las materias académicas ordinarias. ¿Ok? Existen necesidades sociales, ¿verdad? La fundamentación está en el concepto de emoción,
las teorías de la emoción como tal, lo que es la neurociencia, teorías de la inteligencia múltiple, la inteligencia emocional en sí. Y el objetivo de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales. ¿Ok? Pues ahora sí, vamos a iniciar poco a poco, de manera sencilla, definiendo qué es una emoción. Cuando hablamos de emociones, pareciera que hablamos de algo muy abstracto, que es la tristeza, el enojo, la rabia, la alegría. Parecen conceptos muy etéreos. Sin embargo, ante todo, cuando hablamos de emoción, hablamos del cuerpo. ¿Por qué? Porque nos expresamos a través de todo el cuerpo. Nos expresamos a través de nuestra voz, de nuestra mirada, el movimiento del cuerpo en sí. Es una disposición del cuerpo en un sistema interconectado o sistema biomusculoesquelético que expresa todas nuestras emociones. O sea que cada emoción nos hace entrar en un modo distinto a nivel fisiológico, conductual y mental, por lo que la inteligencia emocional es saber aprovechar al máximo esta capacidad para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se define como la capacidad de tomar conciencia, ¿ok? De reconocer qué es lo que estoy sintiendo, qué sensación me causa, de nombrarla, darle ese nombre, de diferenciar si es un sentir negativo, positivo, y de saber regular sobre todo esto que estoy sintiendo, de expresar nuestras emociones, así como el poder reconocer las emociones de otros. Cuando nosotros sabemos expresar esas emociones y tenemos ese conocimiento ya, lo tenemos interiorizado, va a ser más fácil reconocer las emociones de otros, de empatizar con ellos. Es una habilidad desarrollada en la infancia, es una habilidad que se debe desarrollar en la infancia a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque no dejamos de aprender nunca, porque tenemos muchas sensaciones en todas las diversas experiencias que tenemos en el día a día. Y es necesario esta habilidad, tener esta habilidad desarrollada, es necesario porque contiene factores protectores de la salud, porque conllevan ellos factores protectores de la salud, así como factores constructores de relaciones saludables. A mayor conciencia, a mayor inteligencia emocional, nuestras relaciones serán más saludables. En este aspecto estoy manejando 3 diapositivas. En la primera vemos una cabecita, un niño que tiene ciertos conocimientos, pero alrededor de él existen muchos más. Esas son todas las experiencias que nosotros llevamos en el día a día, que estamos viviendo y que estamos por vivir. En la segunda diapositiva, en el segundo dibujo, perdón, vemos a un niño que ha interiorizado esa información, que tiene un concepto más en claro de lo que está percibiendo. Y en la tercera tenemos a 2 personas adultas comunicándose, casi aquí, bueno, aquí está casi sin hablar, ¿verdad? Tenemos esa información, tenemos esa concientización de nuestras emociones, de nuestro sentir, y tenemos la capacidad de poder expresarlas claramente, concretamente, de manera efectiva. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es, de acuerdo a lo que Albert Alegre nos maneja, son 5 aspectos que considera él para tener nosotros un mejor conocimiento de lo que es la inteligencia emocional y poder desarrollarla en nosotros mismos y desarrollarla en nuestros pequeñitos, quienes estamos al frente de nuestros pequeños alumnos, y en primera instancia nosotros mismos y con nuestro entorno inmediato, que ¿quiénes son? La familia, el contexto familiar, el núcleo familiar. Entonces Alegre nos dice que la inteligencia emocional conlleva 5 pasos.
1 es la capacidad de entender las propias emociones. 2, la capacidad de regular las emociones. 3, la capacidad de entender las emociones de otras personas. 4, la capacidad de establecer relaciones personales y sociales positivas. Y la quinta, la capacidad de confiar en uno mismo y estar motivado. Vamos a ir analizando cada uno de estos 5 puntos porque todos ellos tienen un proceso. Todos ellos llevan en sí nuevamente pasos que debemos de conocer para poder ir cubriendo cada uno de estos aspectos. Primeramente, iniciamos con entender las propias emociones. ¿Cómo logramos entender nuestras propias emociones? Todo esto cabe mencionar que es un trabajo diario, continuo, difícil, no imposible, pero sí es muy difícil. Y bueno, iniciaremos identificando las emociones que uno va sintiendo, hacer esa conciencia de lo que estoy sintiendo con cada una de esas emociones. A lo largo de nuestros estudios o en la escuela primaria, en la escuela preescolar, nos enseñan solamente los 6 emociones básicas, pero existen un sinfín de emociones. Entonces, debemos de identificarlas nosotros primeramente, después identificar la conexión entre las propias emociones y lo que se está pensando, de lo que está pasando. Lo que pasa y lo que uno está pensando, ¿sí? Posteriormente es darse cuenta de cómo la emoción está afectando la conducta de uno mismo. Esto es, ¿de qué manera me afecta? ¿Me altera? ¿No me altera? ¿Me mantiene tranquila? ¿Es una emoción o es un sentir que detona enojo, felicidad, etcétera? Posteriormente, el punto número 4 es conocerse a uno mismo, nuestros deseos, objetivos, anhelos y los puntos fuertes y débiles de cada uno de nosotros. En esta primera imagen tenemos el cuerpo con cada una de las emociones, dónde las percibimos y de qué manera nos afecta en esta temperatura corporal. ¿Sí? Es importante conocer hasta dónde tengo fortalezas y debilidades para poder ir reconociendo cada una de estas propias emociones. Segundo punto es la capacidad de regular las emociones. En este aspecto solamente nos manejan 3 puntos. El saber controlar las reacciones impulsivas, el mantener la calma en situaciones estresantes y pensar con claridad y mantenerse concentrado en momentos de tensión. Es muy difícil controlar esas reacciones impulsivas, ¿verdad? Es difícil, sobre todo cuando no conocemos hasta dónde podemos llegar. El mantener la calma en situaciones estresantes, en todo momento debemos pensarlo y sentirlo de esa manera. Entre más calma, entre más quietud tengamos, podremos pensar con mayor claridad. Podemos estar mejor concentrados en esos momentos de tensión. Posteriormente, y el punto número 3, son la capacidad de entender a las emociones de otras personas. Cuando nosotros somos capaces de identificar en nosotros mismos esas emociones, lo que estamos sintiendo, lo que conlleva esa emoción, y somos capaces de autogestionarlas, de autorregularlas, vamos a poder desarrollar la capacidad de estar atento y de interpretar las emociones de otras personas a través de los gestos, de su tono de voz, del lenguaje corporal, palabras y otras pistas que tienen o transmiten esas personas hacia nosotros. La capacidad de escuchar, es importante que aprendamos a escuchar, no solo a oír, a escuchar la sensación y el sentimiento que tiene esta persona, la problemática en sí que esté pasando. Eso nos va a llevar a tener una mayor sensibilidad y una empatía con ellos. Vamos a comprender, por ende, mucho mejor su estado de ánimo.
La capacidad de establecer las relaciones positivas, el punto número 4. Aquí nos dice que es importante desarrollar la capacidad de comunicarnos efectivamente, de ser asertivos, de comunicar clara y concisamente nuestra idea, nuestro sentir y bueno, el saber buscar acuerdos, porque es muy difícil poder aceptar ideas y posturas de otras personas. Pero cuando tenemos esa apertura y esa escucha, pues podemos lograr la apertura de ideas de otros, la capacidad de cultivar y mantener relaciones afectivas genuinas. Esto es bien importante porque muchas veces consideramos que somos personas altamente sociables y que podemos mantener una relación afectiva por mucho tiempo, pero muchas veces no nos percatamos de que no tenemos esa gran capacidad aún. Mantener una relación social, afectiva, pues no siempre es fácil, porque no solamente somos nosotros, es también la otra persona. Entonces, debemos también aprender poco a poco a cultivarla para poder mantenerla. El último punto en este aspecto es la capacidad de cooperar con otros. Cuando nosotros sabemos nuestros límites, cuando conocemos nuestros puntos positivos y negativos o nuestras fortalezas y debilidades, conocemos lo que queremos, es momento y bueno, nos damos a la tarea de cooperar, en este caso hablábamos de la familia, que es el primer núcleo con quienes estamos en contacto y desarrollándonos en este aspecto de educación de la inteligencia emocional. Nos damos a la tarea de cooperar porque conocemos los objetivos del grupo familiar o de la otra persona. Entonces, nos hemos dado la tarea de ir conociendo poco a poco cada uno de los aspectos y de necesidades de cada uno de nosotros y nos damos a la tarea de lograr en conjunto, a través de la cooperación, esos objetivos, esas metas. Por último, la capacidad de confiar en uno mismo y estar motivado. Conocer los puntos fuertes y débiles de uno mismo. Hablábamos de fortalezas y debilidades, ¿sí? Tener la capacidad de tomar decisiones y asumir riesgos. Cuando nosotros conocemos nuestra fortaleza, conocemos ese sentir, conocemos nuestros límites, ¿verdad? Tenemos la capacidad de tomar una decisión asertiva, tenemos la confianza y por ende asumimos esos riesgos. También nos informan aquí que tenemos la capacidad de expresar opiniones contrarias a las predominantes en el grupo, sin que esto conlleve algún tipo de conflicto, de problema, ¿sí? Sin que sea negativo para nadie, simplemente es expresar mi punto de vista y sentirme aceptado, y sentirme aceptado. Tener la capacidad de aceptar la crítica sin adoptar posiciones defensivas. Creo que todos tenemos temor a la crítica y decimos, es que es crítica constructiva, pero al fin y al cabo es crítica, entonces debemos de tomar conciencia de que la crítica es lo que nos va a ayudar a salir adelante, es lo que nos va a fortalecer para crecer, tanto personal como profesionalmente. Entonces, es una postura probablemente de humildad, si así lo quieren ver, de adoptar estas posiciones y no ir a la defensiva continuamente. También, como penúltimo punto, nos dice que es importante los deseos de conseguir metas ambiciosas. Hace un momento yo lo mencionaba con la cooperación. Todos tenemos los deseos de conseguir metas ambiciosas, el saber comunicarlo y expresarlo para tener esa cooperación
necesaria, apropiada para lograr mis metas, ¿no? O nuestras metas en común. Es importante continuamente seguir creciendo, por lo que pues el deseo de aprender y mejorar de manera continua pues nunca deja de ser, porque vamos logrando un punto, llegamos a otro y tenemos la confianza, ese autoconocimiento de que podemos lograr las cosas que nos hemos planteado. Entonces, pues sí es importante conocer cada una de las emociones que podemos llegar a tener, porque es inmenso esto. Aquí yo les pongo una muestra de lo que precisamente Rafael Vizquerra nos maneja en su libro Universo de Emociones, lo que es un significado de lo que es, por ejemplo, lo que interpreta la sensación del amor, el sentimiento del amor. El amor está aquí gráficamente plasmado en un sinfín de emociones que conlleva. Esto es una galaxia de emociones. Existen muchísimas galaxias de emociones positivas, negativas, que debemos conocer y que todavía estamos prácticamente en pañales con respecto a las emociones. Es un mundo realmente de mucha información, de desconocimiento también, que pues no nos hemos dado a la tarea y que afortunadamente estamos volteando a lo que es la inteligencia emocional. Las empresas, las escuelas, como personas, estamos ya conociendo un poquito de lo que es la inteligencia emocional. Y bueno, vemos las características de una emoción, de lo que es el amor, y por ejemplo está el miedo. Sin embargo, aquí a la derecha se encuentra lo que es el universo de emociones, porque cada una de estas es una galaxia de emoción, de sentimientos y demás. Entonces, en un conjunto, esto es un universo de emociones plenamente, enorme, enorme. Y que debemos de trabajar con los más pequeñitos, desde las edades más tempranas. Debemos de enseñarles a conocer sus propias emociones, nuestras emociones, enseñarles a conocer y sobre todo a enseñar a manejarlas. Por ejemplo, es importante que un niño pequeño, por ejemplo, en edad preescolar, que hacen las rabietas, los berrinches, está bien que el niño sienta ese enojo. Lo que no está permitido es que por ello lastime a uno o a más compañeros. Entonces, este es un tema bastante importante. Es información muy completa, es información inmensa que debemos de darnos a la tarea de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de darnos a la tarea? Porque al menos en mi generación, supongo que hay gente muy joven, pero al menos en mi generación existe un gran vacío en esta área. No nos enseñaron a lidiar y sobre todo no a lidiar, sobre todo a autogestionarnos. No nos enseñaron a conocer y reconocer nuestras emociones, sobre todo a conocerlas específicamente y tratar de controlarlas, de no permitir que esto nos afecte, porque está comprobado que muchas de las emociones, cuando no están bien encausadas, nos perjudican a nosotros mismos. Entonces es importante poder obtener esto para que nosotros podamos transmitirlos, porque no podemos enseñar lo que carecemos. Por último, es información general de los aspectos que venimos viendo, que se manejan en 5 grandes esferas aquí,
que es entender las propias emociones. Primeramente, es una recapitulación, entender nuestras propias emociones, regular estas emociones, tener la gestión necesaria para regularlas, el conocimiento necesario para regularlos, el conocer las emociones de otros y el saber establecer esas relaciones sociales positivas. Obviamente esto, sobre todo, pues es con la confianza en uno mismo, es con ese autoconocimiento, es con esa parte de crecimiento que cada uno de nosotros como seres humanos debemos conocer, trabajar y fomentar. Muchísimas gracias. Es toda la información que tengo para ustedes y sin dejar de mencionar que esto es muy, muy importante que lo podamos empezar a hacer con nuestros seres más pequeñitos, con los seres más pequeñitos desde el vientre, si es posible, poderlo trabajar, no tener miedo de conocer todo este tipo de universo que existe y de ir poco a poco, de no desistir, de ir creciendo poco a poco, teniendo la paciencia, porque es un trabajo arduo. Estamos conscientes de que es un trabajo de día a día, instante tras instante, en cada una de las experiencias, detenernos un poco para hacer conciencia de lo que estamos expresando, de lo que estamos sintiendo y lo que estamos manifestando. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí llega esta información. Perfecto, maestra Rocío, muchísimas gracias por la información que nos compartió, muy interesante, muy importante para los docentes, futuros docentes y padres, madres de familia que nos están viendo un poquito durante la transmisión. Bueno, vamos a pasar también en el apartado de preguntas. Antes de continuar, en lo que esperamos un poquito las preguntas, si le parece también, vamos a hacer la entrega de su reconocimiento con respecto a la conferencia. Gracias, maestra. Contrario, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, el Centro Especializado en Educación, Neurociencias y Psicopedagogía otorga el siguiente reconocimiento a la licenciada en Educación, Hilda de Rocío Becerra Hernández, por su participación como ponente en la tercera edición del Encuentro de Neuroformadores SEM 2023 con el tema Características de la Inteligencia Emocional. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México, a 19 de mayo del 2023. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas felicidades. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Espero no haberlos confundido más. No, al contrario, fue una ponencia muy enriquecedora, muy con información muy precisa. Y pues bueno, también dentro del apartado maestra de preguntas, no sé, con respecto al área que usted se desempeña, con los peques, ¿qué recomendación le daría a las madres, padres de familia que nos están escuchando con respecto a el acompañamiento, ¿no? En educación bajo emociones? ¿Qué recomendaciones le podría dar a ellos? Pues mire, maestra, hay muchos tips, hay mucha forma de trabajar con ellos. Yo les recomiendo primeramente conocer este libro de Albert Alegre, que es cómo desarrollar la inteligencia emocional de los niños. Maneja estos 5 aspectos, los desarrolla muy bien, sobre todo porque está enfocado a padres de familia, personas que no han tenido una línea en educación, que no tienen esa formación, y está muy claro, ¿sí? Primeramente es nuestro trabajo personal el nosotros conocer nuestras emociones, porque lo decía yo anteriormente, si nosotros carecemos de este conocimiento, no puedo ofrecérselo a un menor, no puedo enseñarle, no puedo guiarle, necesito yo saber primeramente qué es lo que siento, cómo lo siento, dónde lo siento. Hay una técnica muy bonita que yo he trabajado con los niños, es el mapa de las emociones. Los pequeños trabajamos en un papel bond completo o unimos 2 pliegos
el niño se recuesta en ese papel, lo tendemos en el piso, se acuesta y otro compañero le ayuda a dibujar su silueta, de acuerdo a cómo él está acostado. Dibujan su silueta todos los pequeños y vamos mencionando cada una de las primeras 6 emociones que yo les mencionaba, lo que es el enojo, lo que es la tristeza, la alegría, por ejemplo, y vamos preguntándoles. Ya conocemos el semáforo de emociones y vamos preguntándoles en dónde sienten la alegría, ¿sí? Y donde la sienten, donde ellos la perciban, van a colorear. Entonces, es una forma de conocer ellos mismos, de interiorizar ese conocimiento de que, ok, lo que yo siento, lo siento aquí. Y cada vez que hacemos ese trabajo, nos impresiona ver esa galaxia de emociones porque cada quien pintamos en diferente lugar cada emoción, ¿sí? Hay veces que, por ejemplo, decimos el asco, pues decimos comúnmente, ay, no, pues lo siento en la boca del estómago o en la boca. Y he tenido niños que me dicen, me pican las manos, yo lo siento en las manos o en los pies. Entonces, sí es importante como niños, ellos aprenden muy fácilmente. Es importante que a ellos les vayamos haciendo conciencia de lo que sienten, cómo lo están sintiendo y dónde lo sienten. ¿Sí? Hay otra técnica que es la tortuguita, en donde ellos cuando están muy enfadados van a tratar de tranquilizarse, de esconderse como una tortuguita dentro de su caparazón, de pensar lo que siento para no afectar a los demás. Y cuando yo estoy tranquilo, pues entonces puedo continuar con mis actividades lúdicas o con mis actividades de juego, con mis actividades pedagógicas que estábamos realizando. Claro. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por estas estrategias que ojalá les pueda ayudar tanto a las mamás, a los papás en casa, pero también a nuestras compañeras, compañeros docentes que quizás están trabajando con estas edades y a veces es un poquito complicado, ¿no? El pensar cómo trabajar las emociones con los pequeños, sobre todo en estas etapas tan importantes de su desarrollo. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, antes de despedirnos, no sé si tenga algunas palabras, algo que quiera comentarnos. Pues mire, maestra, con respecto a lo que usted está mencionando, yo le comento que es un poco más fácil o mucho más fácil trabajar con edades pequeñas que, por ejemplo, con adolescentes, con adultos, porque muchas veces nos escudamos, nos encerramos en que, ay, no quiero, ya me da la pena y no quiero que me vean que siento esto, no expresamos, no somos sinceros en expresar nuestra emoción. Y los pequeñitos absorben todo sin temor alguno, no tienen pena, no tienen vergüenza, no, vaya, expresan perfectamente. Por eso es tan importante trabajar desde la temprana edad con ellos. Y pues por el contrario, maestra, muchísimas gracias. Mi comentario es gracias a todos ustedes por la oportunidad de compartir un poquitito de tanta información que existe. No nos queda otra más que seguir siendo autodidactas, ¿verdad? Para conocer. Y bueno, el mencionarles que en este centro con ustedes, que están especificados o específicamente manejando lo que es la neurociencia y están compartiéndonos sus conocimientos, sus saberes, pues he aprendido mucho de ustedes, de cada uno de ustedes y precisamente hoy que es Día del Maestro, pues muchas gracias por compartir conmigo, una alumna o con los demás compañeros el aula virtual y muchas veces no solamente somos compañeros de elección en cuanto a la profesión, sino que también somos maestros de vida y créame que con todos y cada uno de ustedes hemos aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo, por lo cual estoy agradecida con Dios y la vida por permitirme elegir esta bendita carrera y por haber conocido a gente como ustedes tan valiosos. Al contrario, maestra, muchísimas gracias pues, por la confianza. Nosotros siempre tratamos de crear foros
foros que visibilicen la parte de todo lo que hacen como maestros, porque no es nada sencillo, no es nada fácil, como usted lo menciona, ¿no? Sobre todo en nuestro país es muy complejo ser docente. Entonces, espero este espacio les ayude a todos, esta información que nos compartió sea de mucha utilidad a todos. Muchísimas gracias nuevamente, maestra, y pues esperamos verla en próximos años. Ojalá pueda seguir acompañándonos con Claro más que temas, sí. con más información, y pues nuestro foro siempre está abierto. Muchas, muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Bendiciones para todos y muchísimas gracias, en verdad. Gracias, maestra. Y muy bien, gracias a todos quienes nos pudieron acompañar el día de hoy, que pudieron escuchar un poquito esta conferencia. No se olviden que pues seguimos con más actividades. Nos vemos el día de mañana para más actividades, tenemos más conferencias, entonces los invitamos a suscribirse, seguir nuestras redes y pues nos vemos mañana. Hasta pronto.